Buenas tardes. Titulé mi intervención desde hace rato Implementación del odio. Creo que lo que Juan Carlos Henao, el doctor Henao, nos trabajó fue eso, implementación del odio. Lo que hemos escuchado de los psicoanalistas esta mañana es un trabajo centrado sobre el amor y el odio. El amor y el odio. Yo también voy a trabajar sobre el amor. Y lo que yo quiero hablar es de dos quehaceres. Dos quehaceres del odio. Bien. ¿Acaso prepondera el odio sobre el amor? Hay quienes dirán que no, que somos más los buenos que los malos. Pero el odio no es como el amor, porque este último fue justamente propuesto para ponerle algún coto al odio. El odio es como relación con el objeto más antiguo que el amor, dice Freud. El prototipo de un amor primordial que primero viene a mi mente es el de la madre por el hijo, en el sentido de hacerse uno con ese objeto al que consideraría suyo y solo suyo. Pero tal vez no sea ese el amor de que se trata cuando se intuye que pueda ponerle cortapisa al odio. Y del otro lado, no se me ocurre mejor figura del odio que la del niño con sus ojos inyectados, figura a la que recurrimos mucho los psicoanalistas. Por otra parte, ha sido de rigor acusar al discurso capitalista del odio, o más bien de su proliferación actual. Y tal vez no falte razón en ello, pues decimos justamente que en este no hay lugar para el amor. Sin embargo, el odio es más viejo que la sarna, y más bien podríamos pecar de la misma miopía histórica al tratar de comprenderlo aislado en el marco de su auge hoy, sin reconocer que tal vez lo llevamos inscrito en nuestro ADN. Bueno, excusarán la figura de los colegas psicoanalistas. Esa figura no es mía. Esa figura es de una persona que se llama Antonio Ortín, en un artículo muy breve que se llama Normalizar el odio. Esa figura me pareció interesante porque el autor con esta figura señala correlativamente que el odio respecto a la historia pareciera tener que ubicarse muy en el origen, casi en un límite anhistórico, pero igualmente, o más aún en razón, por ello, igualmente determinante en el suceder que llamamos la historia. Lo que él señala justamente es que a pesar de todas las repeticiones de fratricidios seguidos de conciliaciones ejemplares, la historia no tiene la potestad de enseñarnos nada al respecto, pues no tomamos escarmiento. Hay en eso entonces algo que tener en cuenta, que es una relación entre ese hueso duro de roer y la historia entendida como repetición. ¿No es acaso la historia eso, la suma de las repeticiones? Entonces, esa relación entre ese hueso duro de roer y la historia entendida como repetición, que, acotado al asunto que nos interesa aquí, obliga a preguntarse si lo que se repite concierne o no a lo que de dicho hueso no se puede roer. Porque siempre habrá algo que sí, tras lo cual esperaríamos que cesara la repetición.
Es el mismo asunto señalado por muchos, incluyendo a los psicoanalistas después de Hegel, ese asunto sobre la repetición, ya sea como mito del eterno retorno, el retorno de lo mismo, o del tiempo circular, de los estoicos, de Nietzsche, Schopenhauer. Lo que importa aquí es la cara dura de la repetición, por la que suponemos desde Freud que toda forma que adquiera el síntoma, más allá de los desplazamientos a que haya lugar, compulsa, como quien dice, compulsa copia de lo más duro de dicho hueso, y que invirtiendo la fórmula es ese el elemento más importante y motor de la repetición misma. Examinemos ahora lo que se ha intentado hacer con esa especie de chancro de odio instalado a manera de única sustancia del ser del sujeto. Voy a pasar aquí por el momento por sobre las explicaciones que llevan a ubicarlo en el lugar del ser, algo se ha dicho ya. Muchas son las propuestas que los hombres han venido forjando para responder a lo que pulsa en la raíz de la dificultad para hacer algo con la naturaleza en cuestión. Pero no constituirá un enorme salto adelantar desde ahora que si las propuestas demuestran en algún punto enfrentarse con una imposibilidad, es porque tener éxito equivaldría a cancelar la naturaleza misma de lo que sustenta la existencia del hombre. Intentaré volver sobre ello más adelante. La propuesta fundamental es la que coincide con la fundación misma de la cultura, propuesta de qué hacer con el odio. Esa propuesta, que en la versión freudiana tiene, entre otras, la ventaja, por sobre Hobbes en particular, de mostrar en qué resulta fallida. La promulgación de dos prohibiciones, la de matar y la del incesto, son el resultado de un largo proceso de repeticiones de asesinatos, que son la violencia del más fuerte, el poder del individuo, y que le suponen a Freud la necesidad lógica de formular un primer asesinato diferente a estos, tras el cual los que siguen pondrán en evidencia el anhelo nunca confesado de tenerlo todo, como se supone que, en la lógica del mito al que corresponde esta construcción, como se supone que ello habría sido posible para alguien alguna vez. Este primer asesinato, que en Freud supone ya la incipiente y poco duradera conformación de una reunión de individuos para ese fin, es una reunión de los desposeídos del objeto que supuestamente habría estado satisfaciendo al otro. Ello funda la idea de un odio que no puede extirparse. Y no puede extirparse primero en razón de que el asesinato no ha conducido a cada cual a la obtención de lo secretamente esperado, ni después de matarlo y mucho menos en el momento final de la instalación del para todos no. Segundo, porque el asesinado no se muere de una vez por todas, no se acaba de morir, puede regresar, puede vengarse. Y esto significa que sigue en más de un sentido vivo y por eso los rituales de apaciguamiento del otro no pueden cesar. Y por último, porque el medio para obtener el objeto anhelado obliga a que cada cual busque ser como el primer asesinado, lo cual lo obliga a un camino que es un camino del amor aquí articulado con la identificación. Aquí aparece una primera referencia al amor en su relación con el odio, para la cual Freud retoma de otro autor el término de ambivalencia de los sentimientos, de amor y de odio. Esta propuesta para hacer algo con el odio,
Culmina entonces en la instauración del derecho, que demuestra entonces, como el mismo Freud lo señala repetidamente, que no es una propuesta que se oponga a la violencia, palabra que Freud prefiere utilizar en vez de la palabra poder. No porque no haga uso él de esa palabra, sino para no ir reemplazando tan rápidamente unas palabras por otras que nos puedan ir ocultando cosas. En este caso, que nos puedan ocultar que también la ley de prohibición, en tanto fundamento de un nuevo orden político correlativo de la unión, del emplazamiento de una comunidad, no supone extirpar ni la violencia que originalmente fue la violencia necesaria para el asesinato, correlativa de la violencia del único, de su ley omnímoda, ni la violencia de algunos o algún individuo, correlativa de la repetición del asesinato entre los hermanos, que es lo que se llama la ley del más fuerte. Tampoco entonces la violencia que supone el derecho. Traducido esto a lenguajes que habríamos de suponer más actuales, en el campo del psicoanálisis, podríamos decir que la violencia es el poder de la palabra. Y que en razón de ello, esta violencia no podría ser extirpada sin que se eliminara de tajo cualquier posibilidad de hacer algo con el odio. Comillas, se yerra en la cuenta si no se considera que el derecho fue en su origen violencia bruta y todavía no puede prescindir el derecho de apoyarse en la violencia. Eso es de Freud. Es paradójico. Paradójico porque si el orden político fundado en derecho buscaba erradicar el odio, este sigue vigente en la violencia. Y sin embargo, se ha dado un paso, y ese paso no es poca cosa, puesto que supone que ya no se pretenda la estricta muerte del adversario odiado, sino que ello deba ocurrir en el seno de un lazo social que debe perdurar. Es cierto que ahora se dejará vivo al otro, pero se lo explotará, se le sacará algún provecho. Esto conlleva, por supuesto, y Freud lo señala, un cierto peligro, una cierta pérdida de seguridad, puesto que la sumisión de los vencidos siempre podrá dar lugar a su insurrección. Pero para eso está el derecho, ¿no es cierto? Porque el derecho no dejará de ser la nueva forma de imponer una violencia contra los que se opongan. Violencia de unos pocos que se constituyen en la unión de los que detentan el poder, ese poder que el derecho les otorgue. Por ello, insisto, siempre en el marco de un lazo establecido con el otro, mediado por ese derecho, por esa política que ha coincidido con el fundamento de lo que se llama cultura y que consiste en fundar un lazo social sobre la base de la prohibición del goce del objeto. Bueno, se dirá que no es gran cosa. ¿Y acaso haya razón en ello? No es gran cosa el paso que se ha dado. Porque el resultado de dicha propuesta es no la instalación a través de una ley que es una ley para todos, una ley que todos deben cumplir. No es la instalación de iguales condiciones para todos,
tampoco es la posibilidad de repartir el objeto por partes iguales. Si se trata de lo primero, lo que se acuña es más bien una desigualdad, que es la que Freud llamaba desigualdad de amos y esclavos. En esa matriz discursiva que luego Lacan se encargará de formalizar y desplegar, vienen a expresarse las desigualdades como postrando allí las diferencias, como haciendo semblante de que se da un lugar a la diferencia. Pero en realidad, ya se trate de la diferencia sexual, de la diferencia de opinión o de cualquier otra, estas son sometidas a una violencia que las retrotrae a esa matriz fundamental en la que queda en evidencia que el odio imposible de erradicar del lazo social apunta a la erradicación de dicha diferencia en tanto diferencia sexual, primordialmente. No hay razones para maravillarse, por ejemplo, de que Donald Trump haya dicho en su sorpresiva aparición ayer en la Cumbre de Acción Climática de la ONU que hay que trabajar por los derechos de las mujeres. Perdón, no fue en el de la Acción Climática, ahí él no habló. Que hay que trabajar por los derechos de la mujer, pero sí fue en la ONU. Que hay que trabajar por los derechos de las mujeres, puesto que la definición que dio de ello justamente ejemplifica esta sumisión de la diferencia sexual al asunto de la desigualdad. Derecho a trabajar en las mismas industrias que los hombres, a viajar y a obtener créditos. Es decir, derecho a ser explotadas igual que cualquiera. Pero, como decía el psicoanalista Charles Mellman en una de las visitas suyas a Bogotá, y que fue una visita particularmente a la Universidad Nacional, ese es el derecho fundamental. Es el derecho fundamental porque supone que se está, de hecho, en un lazo social. Si se es explotado, se está en un lazo social. Cuando éste se rompe, y entonces ni siquiera se lo explota a uno, sino que se lo desconoce enteramente, se desconoce su ser y su lugar en el discurso, el odio encuentra allí una expresión que ya no estará mediada por la tramitación que ofrecen los discursos. Ese sería entonces, este último, un odio desenfrenado, desbocado, sin tramitación alguna. Y si se trata del objeto, el resultado es que el objeto que yo busco obtener y que creo que el otro sí goza de él, es que este objeto ha quedado vedado para todos y cada uno, es decir, que no hay gran cosa que repartir. Vedado quiere decir aquí prohibido, aun cuando formularlo así, diciendo que está prohibido, aunque eso no haga sino relanzar la posibilidad, si está prohibido tal vez puedo alcanzarlo de alguna manera. Y aun cuando podamos ahora, hoy en día, levantar ese velo, es decir, traducir esto una vez más al lenguaje de nuestra más actual mitología psicoanalítica y decir que, a decir verdad, el goce del objeto no está ni ha estado nunca prohibido, sino que gozar ha sido siempre no prohibido, sino imposible para el ser que habla. Traduciéndolo así, lo cierto es que ese objeto en torno al cual ha girado toda esta propuesta de tratamiento del odio no se puede repartir. A la sazón, se puede hacer existir acumulándolo y expropiándolo,
recuperándolo tal vez bajo las modalidades con que él o los lazos sociales se dan mañas para hacerlo existir sobre fondo de esa imposibilidad radical. El problema que se presenta aquí, tratándose del objeto, en lo que concierne a la posibilidad de tramitar el odio, proviene de lo que ya subrayaba más arriba con Freud, que si al otro no se lo puede matar, y así es, no se lo puede matar definitivamente. Si no se lo puede matar, hay que explotarlo, hay que sacarle un provecho, hay que someterlo en el lazo social mismo. La explotación viene entonces a cambio del asesinato. Esa es la mínima tramitación del odio que lo que vengo llamando el lazo social introduce. Sin embargo, el cambio introducido no es poca cosa, porque lo que se ha introducido es la claridad de que lo que llamamos el objeto no es sino muy oscuramente la serie de los objetos del mercado. Por ejemplo, no es sino muy oscuramente eso, sino que en realidad ese objeto es el sujeto objetivado. Con ello estoy recordando la frase que Lacan tomara de Feuerbach: el objeto es el sujeto objetivado. Ello abre a las más inéditas exacciones, cuando por razones que se han retomado repetidamente, discursos como el del capitalismo, apuntalado en los productos de la ciencia, abren la posibilidad para que se rompan los frágiles diques discursivos que dan a estas explotaciones un marco que introduce un límite al que bien podríamos llamar un lugar para el amor, y correlativamente un lugar para la imposibilidad. Roto este acuerdo, el odio tiene allí nuevamente una posibilidad de articularse como eliminación del ser. Este es, en mi opinión, el sentido fuerte que hay que darle a la constatación que hace Freud de que, a pesar del tiempo transcurrido entre un momento mítico originario de la cultura con las aspiraciones éticas que produce, a pesar de ello, seguimos siendo irremediablemente unos asesinos, hijos de asesinos, en un linaje interminable de asesinos. Es decir, que eso no ha cambiado en nada y que por ello es necesaria una prohibición que sea tan fuerte al menos como el hueso duro de roer al que se opone. No obsta, sin embargo, que la contemporaneidad demuestra que basta con que tambalee un poco ese marco para que reaparezca el odio desembosado apuntando a la eliminación del otro. Bueno, entonces propongo que ahora examinemos algo de la otra gran propuesta de tratamiento del odio en Occidente. Me refiero a la del cristianismo, la que reza: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un solo precepto. Y es uno solo, a pesar de que haya sido traída a cuento por Pablo y Marcos al lado de otro, que es el de amar a Dios por sobre todas las cosas, en donde primero se pone a amar a Dios por sobre todas las cosas y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto porque en realidad el amor al Padre, a Dios Padre, a pesar de ser promulgado como primero, no encuentra otra vía de realización que en el segundo en su orden: amar al prójimo y hacerlo como a sí mismo. Sería la única manera de demostrarle al Padre que se lo ama en verdad. Ame al prójimo como a sí mismo. A ver si puede. Ese parece ser el complemento, la coda que se impone a este precepto. Déjelo todo, sígame así como le digo,
No hay otra forma de seguirme. A ver si es tan berraco. Y es que si ha perdurado por siglos esta apuesta del cristianismo, a todas luces no es porque haya tenido éxito, o más bien, si ha tenido tanto éxito, si lo ha tenido, es porque hemos de reconocer que apunta a un hueso muy duro de roer. Es decir, que la tarea que se propone, si concordamos que el amor que se le pide al hombre en el cristianismo no es el amor a los semejantes entendidos estos como los más iguales, los de mi medio más cercano y menos siniestro, aquellos con los que me encuentro o con lo que sí encuentro razones para identificarme, si se quiere. No es a los de mi clase, sino el amor apuntando a lo más oscuro, a lo más asqueroso, a lo más disímil también, y más imposible de resolver por alguna especie de identificación. Esta tarea que se propone, yo diría, esta apuesta que se lanza, es resueltamente imposible. Pero justamente no parecería haber otro camino que apuntar a ello y sostener la apuesta como imposible. Sin embargo, no acaba aquí la propuesta, pues ¿qué sería lo imposible de amar de mi prójimo? ¿Acaso el odio de él hacia mí? No. Es cierto que el prójimo me odia y que a esa sustancia odiosa es que se me pide apuntar con amor. Sin embargo, ¿por qué suponer imposible ese amor? Y es que aquí hay que recordar que la fórmula tiene su complemento inseparable en el como a ti mismo, lo cual no significa en absoluto amarlo desde la imagen que me hago de mí, sino desde ese núcleo también hediondo, también odioso, oscuro, desde el cual me aseguro yo algún núcleo de ser, me aseguro ser. Si odio, soy. Allí radicaría entonces lo que yo llamaría la honestidad de la propuesta cristiana. ¿Acaso tal vez me propone, al amar desde mí mismo, arriesgar desprenderme de mi sustancia de odio, a la cual me es imposible renunciar por constituirse en mi única forma de ser la de ser en el odio? ¿No es esto imposible? Imposible a pesar de lo que se promulga como amor, por ejemplo, en una carta de Pablo a los Corintios. Y es que a esta caridad, que es lo que viene a tomar el amor en las virtudes, la cara que viene a tomar el amor en las virtudes teologales, a esta caridad se la supone pura, sin odio. Es decir, capaz de hacer el bien por y para el prójimo, sin esperar nada. Y es ahí donde las cosas se oscurecen. A estas alturas ya podemos decir que esto es imposible. Que lo que sostendría como una propuesta, que hace Lazo Social, es justamente que en la idea misma de caridad oculto mi goce, y oculto que también así expropio al goce del otro, expropio el goce del otro. No se me pide reconocer que lo odio, sino transmutar el odio en amor, como quien transforma no el agua en vino, sino la mierda en oro, digamos. Como quien transforma eso, como quien transforma el detrito en que yo me sustento en oblación pura. Te ofrezco esta mierdita que soy, renuncio a ella por amor a mí.
he aquí el punto en donde reaparece la demanda de sacrificio exigida por el Dios para sí. Renuncia por amor a mí, en el amor al otro, a tu ser de goce, a ver si puedes. Pero entonces, un paso más, amar a Dios por sobre todo supone reconocer el odio al Padre. Y ese odio al Padre, que es primero que el odio fraterno. Es entonces desde el reconocimiento de mi propio odio, de mi propia sustancia de ser asentado en el odiar, que se me propone amar al otro, lo cual ya sella lo imposible de dicha propuesta y por ende su perdurabilidad, su éxito entonces y su propagación por todo Occidente. Bueno, dejo ahí con estos asuntos abiertos. Yo solamente antes de soltar el micrófono quisiera decir una cosa que es un poco aparte. Quisiera recordar aquí a una colega psicoanalista, a Tania Rollins. Tania Rollins es una psicoanalista que vive ahora en París, que vivió mucho tiempo con nosotros. Tania Rollins, yo la quiero recordar aquí porque ella estuvo en la prehistoria de esto que tenemos aquí, de este enganche, de este lazo que intentamos sostener, más allá de lo que ocurrió, de hecho, en la prehistoria de este esfuerzo, y es que en cierto momento pudo haberse roto porque algunos lo rompieron y se fueron. La quiero recordar es porque ella sigue siempre en nuestro trabajo. De hecho, lo que quería recordar es que hoy a la 1:30 de la mañana, cuando estaba revisando por última vez el documento, me llegó un correo de ella. Iba para su trabajo. Había cogido el metro y se encontró con una mujer que llevaba un libro en su mano. El amor en los tiempos del cólera. Y me envió la foto. Era como decirnos que ella estaba ahí. Porque el amor en los tiempos del cólera es con un pequeño deslizamiento que es muy fácil en francés por el uso muy común de la palabra cólera en vez de ira, es el amor en los tiempos de la cólera. Y de ahí el amor en los tiempos del odio. Es decir, ella estaba ahí. Gracias.